director de Consulta Mitofsky. Roy, como siempre, qué gusto. ¿Cuáles son los temas de la agenda semanal? A ver, esta semana está bien cargada. Incluso podríamos luego recordar esta semana como algo que no había pasado antes, ¿no? Porque mira, el tema de Andrea Chávez, que es un tema que tú traes, Claro. y el tema de la carta que envía Claudia Sheinbaum a Morena diciéndole cómo se comporte y ojalá la no reelección, esos dos temas, y Birmex, sobre todo Birmex, es un tema de la lucha por el poder. Mira, lo de Andrea Chávez tal vez sea el primer caso durante todo lo que lleva la 4T gobernando en donde se deja libre a la crítica a un militante, donde no se le protege, donde no hay un arropamiento y hay... no, aquí se menciona a Andrea Chávez, se le pone en la picota a que todo el mundo lo critique. Con Cuauhtémoc Blanco no pasó y las acusaciones eran muchísimo mayores, pero era la 4T se cubre. Aquí pasaron dos casos, Andrea Chávez y el caso de Birmex. Ya no es el PRI y el PAN, ya es funcionarios de la 4T acusados de corrupción y expuestos. Eso es la primera vez que la 4T lo hace en 6 años y medio de gobierno. Entonces En, podría llegar como un primer punto a que de aquí en adelante Claudia Sheinbaum está dispuesta a castigar incluso a los propios. ¿Andrea es por Adán Augusto López o es directamente a ella? Es a ella, es a ella. Si uno lo quiere ver en la política de la lucha por el poder, pues sí, hay grupos en la lucha por el poder, hay grupos, tan es así que el grupo de los duros y el grupo de Claudia Sheinbaum, y aquí es, Adán Augusto no fue nombrado por Claudia Sheinbaum como coordinador, fue nombrado por López Obrador, es decir, ni Ricardo Monreal. O sea, Claudia Sheinbaum no puso a los coordinadores ni de Senado ni de Cámara de Diputados, a diferencia de López Obrador, que en su gobierno sí eran de él los ponía. Claudia Sheinbaum no, se los dejaron, se los pusieron. Y no, y entonces a Adán Augusto uno dice, ¿a quién responde? ¿Responde a Morena? ¿Responde al expresidente? ¿O le responde a Claudia Sheinbaum? Alguien dirá, pues le responde a todos, porque es un movimiento. Es cierto, es un movimiento, no se van a romper, pero aún dentro del movimiento hay fuerzas políticas que están jugando a las vencidas, ¿no? Y esa es una de ellas. Yo creo que no fue un golpe para Adán Augusto. Sí lo recibe Adán Augusto, sí lo recibe, pero es más bien para Andrea Chávez, es para ella. No sé si vaya a ser candidata, ¿eh? Porque faltan años. Y dentro de algunos años, cuando se haga la encuesta y cuando se determine el género de Chihuahua, seguramente ella estará en esa lista. No sé si esto que pasó hoy ya la inhabilite o la vete, pero por lo pronto hoy le dijeron, estate quieta, ¿eh? O sea, así no se juega. Oye, y la respuesta de ella, porque en muchos momentos se insinuó que la propia presidenta arrancó con actos anticipados de campaña en diversas promociones, ¿Sí? pero ¿la respuesta de Andrea Chávez era la adecuada? Sí, o sea, la verdad es que ella no puede asumir el golpe, sino decir, apruebo totalmente lo que dice, estoy de acuerdo, ¿no? Pero no dejaré de promover y de gestionar recursos de salud. O sea, ella, a final de cuentas, todo político está en una campaña permanente. O sea, tampoco les pidamos peras al olmo, Claro, claro. siempre están en campaña. Y lo que les dice Claudio Sheinbaum es, no violen la ley. O sea, y le pide al partido, oye, controla la ostentosidad. O sea, tampoco que exageren, venimos de un movimiento de tierra que no vuelvan a ser lo que era el PRI. O Claro. sea, ¿no? De alguna manera, Claudia Sheinbaum está tomando un riesgo, Yoli. ¿Por qué está tomando un riesgo? Porque ella se asume como que está en pausa siendo morenista. No estoy en pausa. Pero hoy, esta semana, le manda sus recomendaciones al partido. ¿Qué pasa si el partido no le hace caso? ¿Qué pasa si en el ¿Puede? 2027, qué pasa si para el 2027 el partido pone nepotismo y reelección? ¿Qué pasa si algunos diputados se reeligen y si algunos, por ejemplo, Félix Salgado o Saúl Monreal son candidatos? Se va a leer como que no le hicieron caso a Claudia Sheinbaum. O sea, es la Está morenista, la bueno, está primera bueno. morenista del país, pone reglas, pero Morena las va a respetar. O sea, vamos a ver ahí si le hacen. Si no le hacen caso, va a ser una derrota política de Claudia Sheinbaum. A ver, otro, ya que estás tan afinado. En el caso de Birmex, al final también hay una crítica a la corrupción, porque Birmex se supone que Sí, iba a corregir las malas prácticas
y termina empeorando la situación. Sin embargo, la presidenta pone un freno a tiempo y pues al final termina por exhibir esa corrupción. Mira, hay varios momentos en que Claudia Sheinbaum ha corregido a López Obrador sin mencionarlo, ¿no? Ujú. El sistema de salud es un fracaso en el gobierno de López Obrador. Fue un fracaso, fue en muchos intentos, pero ni hospitales y sobre todo los medicamentos. Un permanente déficit de medicamentos, megafarmacias, cambios de esquemas de licitación y no funcionó ninguno. Llega Claudia Sheinbaum, llega Claudia el primero, destapar que hay hospitales completos sin equipamiento, era una crítica a López Obrador. Y ahora, cuando dice hay corrupción, es una crítica a López Obrador. Yo pongo al nuevo director general porque los anteriores estaban corruptos. Entonces, es una crítica al sexenio anterior. Aquello de pañuelito blanco ya no es válido. Eso de que había pañuelito blanco y no había corrupción de alto nivel, pues aquí el director general de Birmex con el presupuesto que tenía. Y si descubrió esta licitación de 13,000 millones corrupta, imagínate todas las que participaron durante el sexenio. O Claro. sea, no quiero entender. Yo creo que sí, es un fracaso lo que hizo López Obrador con el sistema de salud. Y esto de Birmex es solamente un puntito, porque faltan hospitales, faltan un chorro de vacunación. O sea, la vacunación, los cambios en el esquema de vacunación, el cambio en el esquema de las encuestas que no sirvieron, las encuestas, no, todo es un fracaso el sistema de salud de López Obrador. Interesante. En todo caso, esa palomita se la lleva la presidenta por Sí. reconocer la Oye, corrupción. una palomita entre nosotros. El pueblo no, ¿eh? Porque el pueblo, a ver, el sistema es, mientras no le llegue la medicina, está nervioso de que esos Ah, temas claro. todavía le siga sin llegar, ¿eh? ¿No? Y mientras no haya equipamiento y un sistema de salud, hoy en día, cuando le preguntas a la gente qué le preocupa, primero la seguridad, pero resulta que el sistema de salud le preocupa más que la economía. Entonces, ¿qué es que tiene que ver? Le Claro. preocupa el sistema. Si no tiene doctores, si no tiene medicinas, pues le preocupa la salud de la gente. Sí, si no hay hospitales, si no hay un curita, si no hay nada, ¿Sí? pues obviamente, claro, tienes ahí toda la razón. Otro tema que no puedo dejar pasar, el gobernador de Puebla, incluso, pues ya salen a decirle Monreal, hey, dialoga antes de llegar a la expropiación y evidentemente en redes, por ejemplo, es claro, la base de Venezuela, no sé qué, pero al final es un golpe que se lleva ahí el gobernador. Mira, podemos analizar el tema específico, no sabemos los antecedentes, no sabemos cómo va a reaccionar la constructora, no sabemos si hay un acuerdo, no sabemos, pero más bien es el tema principal. No hay palabra que lastime más a la incertidumbre, al inversionista, a la economía, que la palabra expropiación. La expropiación es lo que más espanta a un inversionista. Y durante el 2018, cuando López Obrador ya iba adelante, no había una plática en donde la pregunta era, ¿y ustedes creen que va a llegar a expropiar? ¿Y ustedes creen que...? Y él tenía que responder, no va a haber expropiaciones, no va a haber... Y cuando un gobernador, como avisa, usa la palabra expropiar como amenaza a un empresario, simplemente por el requisito de que ya ganó mucho dinero, inmediatamente toda inversión en el país se para las orejas. Aquí en la Ciudad de México hubo un caso hace poco cuando se dijo que todas las viviendas de mayor de tanto tenían que registrar para que eran utilizadas, inmediatamente surgió, están pensando expropiar. El gobierno de la Ciudad de México se tuvo que hacer para atrás diciendo, no, no queremos expropiar, es voluntario. Pero el miedo a la expropiación siempre está presente. Y entonces lo que hizo el gobernador Armenta es despertó fantasmas. ¿Qué necesidad tiene de despertar fantasmas? Espanta inversionistas. ¿No, no nos basta Trump? O sea, para espantar inversionistas, para que Para nos los darle así. ando con otros. Oye, ya que lo mencionas, para concluir, Trump y los aranceles. Sí, no, de Trump no hay forma de defenderlo. De Trump y los aranceles va a ser un eterno. Mira, la verdadera lucha es Estados Unidos contra China. Todas las guerras son económicas, todas, y esta es una guerra económica. Todavía no tiene balas, espero que nunca llegue a haber balas ni sangre, pero la parte económica es una guerra por el control económico del mundo que está arrastrando a todos los que se pongan, y a nosotros nos toca más por estar junto a Estados Unidos. Pero entonces, bueno, nos va a poner, nos va a quitar, nos va. Lo que sí es que ya tenemos un daño permanente, la incertidumbre. Claro. Esa incertidumbre, haya o no aranceles, ya nos dañó, ya nos dañó.
Eso al grado de que la economía está mal y las expectativas son malas por culpa de Trump. Aprovecho, estoy viendo que por allí está un amigo ahí a punto de entrar, lo saludo. Oye, muchísimas gracias, Roy Campos, por estos minutos. Al contrario, saludos, Yoli, saludos, Santiago. Hasta luego.